Una mujer falleció en un accident inesperado. Pero su alma tenía una cita en una realidad divina, donde Jesús mismo le mostró 6 eventos significativos que conmocionaron al mundo en los últimos 6 meses de 2025. ¿Qué son estos eventos y cuándo ocurrirán exactamente? ¿Podemos hacer algo para cambiar el destino de la humanidad antes que sea demasiado tarde? Permanezca atento hasta el final del video, ya que esto no es solo un recordatorio para usted, sino también una misión para que los de fe compartan con quien los rodean, preparándolo para los días venideros. Déjà un comentario con tu nombre y ciudad como declaración ante el cielo para que él te conozca y conozca las oraciones de tu corazón. Suscríbete para unirte a miles de personas que buscan la verdad de Dios y déjà un comentario con tu nombre y ciudad para declarar tu fe ante el cielo. Ahora vamos a sumergirnos en este testimonio. Me llamo Eli, cirujana pédiatrica de 40 años de Dani, Texas. Durant 14 años, dediqué mi alma a salvar Nino, encontrando un propósito en la précision de la medicina. Cada cirugía era un reto, un rompecabezas resuelto con lógica y habilidad, lo que afianzó mi confianza en la ciencia como la verdad suprema. El 15 de septiembre de 2024, un acontecimiento destrozo esa creencia, revelando una realidad espiritual que jamais había considerado. Mi padre huyeron de la devastación de la guerra, construyendo una nueva vida gracias a su resiliencia, su sacrificio moldearon mi ambición. La medicina se convirtió en mi vocación, una forma de honrarlo mientras sanaba vida joven. La fe era un leveco, ligada a las oraciones de mi abuela, no a mi existencia diaria. El hospital era mi santuario, su pasillo estéril me resultaba tan familiar como mi propio apartamento. Prosperaba en la intensidad del quirófano, donde cada decisión podía salvar a un niño. Mi padre depositaba su confianza en mí, con los ojos llenos de esperanza, y mi colga admiraba mi enfoque. La ciencia era mi ancla, clara e inquebrantable, sin dejar espacio para lo divino. Sin embargo, bajo mi éxito, persistía un vacío silencioso. Lo descarté como cansancio, enterrándolo bajo historial clínico y trabajo de investigación. Mi vida parecía plena a cara, propósito, respeto, pero faltaba algo. No podía identificarlo, ni lo intentaba, convencido de que la lógica tenía todas las respuestas. Mi infancia estuvo llena de historia sobre las dificultades de mi padre. Su viaje de Vietnam a Estados Unidos quedó grabado en mi corazón. Su resiliencia me impulsó a sobresalir, desde las mejores calificaciones hasta la facultad de medicina. Veía la medicina como un campo de batalla donde la habilidad vencía a la enfermedad, y yo era un guerrero. Dios era una idea abstracta, irrelevante para mi misión. El quirófano era un mundo de luz brillante y pitido constante, un reino que yo controlaba. Cada cirugía exitosa era un triunfo, una prueba del ingenio humano. Mi equipo confiaba en mí, su confianza era una insignia que levaba con orgullo. Creía haber forjado mi destino, sin ser conscient del plan divino que se estaba desarrollando. Ese día de septiembre, me preparaba para una cirugía de 14 horas para separar a dos siamesas, un caso que exigía toda mi experiencia. Había mucho en jugo, la vida de las gemelas pendía de un hilo. Mientras me lavaba, la adrenalina me recorría el cuerpo, con la mente agudizada. La eternidad era lo último que pensaba. Mi colga a menudo se burlaban de mi ritmo implacable, pero yo lo consideraba un deber. Salvar a un niño era mi propósito, cada sonrisa, una recompensa que valía cualquier sacrificio. La ciencia era mi Dios. Su ley era absoluta. Su resultado, tangible. Los milagros eran anomalia, explicables por la biología o la casualidad. De pequeña, asistía a la iglesia con mi abuela. Su fe, una presencia cálida, nunca la acogí. Sus oraciones en vietnamita, suave y ferviente, eran un ritual que respetaba, pero no entendía. Tras su muerte, la fe se desvaneció, reemplazada por libros de texto y bisturi. Estaba contenta,
ciega a la verda espiritual que me aguardaba. El ritmo del hospital paso apresurado, l'amada urgente era el latido de mi corazón. Lo atravesaba con confianza. Cada día, un paso más hacia la maestría. La cirugía de gemelo fut otro hito, un reto que estaba lista para afrontar. No sabía que Dios estaba a punto de intervenir, descorriendo el velo entre la vida y la eternidad. Al entrar al quirófano, mi concentración era absoluta. Los monitors imbaban. El equipo estaba en sintonía. El rebosaba de propósito. Estaba en mi salsa, sin saber que el cielo me l'amaba. Esta es la historia de cómo morí y conocí a Jesús, quien me confió un mensage para la humanidad. La cirugía levaba y adie oracuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Vivia borroso y el bisturi se me resbaló de la mano mientras me desplomaba en el suelo del quirófano. Mi corazón se paró durante 18 minutos. Mi cuerpo estaba sin vida, mientras mi alma emprendía un viaje incomprensible. El mundo que conocía se desvaneció, reemplazado por una realidad de luz divina. Me encontré en un reino de radiante calidez dorada, diferente a cualquier resplendor ternal. El estaba vivo, latiendo con una paz que disolvió todo miedo, como si el amor mismo me envolviera. No era un lugar, sino una presencia, sagrada y eterna, que invitaba a mi alma a descansar. Todo mis sentidos se agudizaron. Mi espíritu se liberó de atadura ternal. Mientras me adaptaba a esta nueva existencia, una figura familiar emergió de la luz. Era mi abuela, María, quien falleció cuando yo tenía 12 años. Su rostro irradiaba juventud y alegría. Su ojos brillaban, su presencia era inconfundible, mientras hablaba en vietnamita, NGS. Jesús te espera. El brillaba con su palabra, impuante hacia el divino. Ande que pudiera responde, Jesucristo apareció. Su presencia, sobrecogedora y tierna a la vez. Su manto resplandecía suavemente, reluciendo con santidad. Su ojos, profundo de compasión, veillant cada momento de mi vida, cada duda, cada triunfo. No necesitaba presentación. Mi alma lo reconoció al instant. Su amor era un bálsamo. Su autoridad, absoluta. Eli, dijo, su voz resonó en mi interior, suave y autoritaria a la vez. Te el amado porc mi jante deb saber el lo que se avcina. El tiempo apremia y grandes acontecimientos se avcinan. Su palabra teniendo una fuerza divina, conmoviendo mi alma con un propósito. El se volvió más cálido, cargado de anticipación. La luz a nuestro alrededor cambió, formando una vasta extensión donde las visiones se desplegarían. Era como si la création contuviera la respiración, el vibraba con una quietud sagrada. Jesús estuvo a mi lado, su presencia era un ancla firme en este reino sagrado. Ya no era cirujano, sino testigo del plan eterno de Dios. Et elle explicó que 6 eventos ocurrirían en junio de 2030, inévitable, pero parte de su designio. Su pueblo necesitaba prepararse, con el corazón alineado con su verdad. El estaba cargado de urgencia. Su voz, serena pero decidida. Cada palabra era una semilla que plantaba una misión en mi espíritu. El reno latia de santidad, amplificando la gravedad de su mensage. Senti que una responsabilidad despertaba en mí, sabiendo que había sido elegida para levar esta verdad. La mirada de Jesús era firme, llena de confianza en mi propósito. La luz se intensificó, señalando que las visiones estaban a punto de comenzar. Al espesarse el aire, un sutil cambio me preparó para las revelaciones que se avcinaban. Jesús permaneció cerca, su presencia fut un escudo contra el peso de lo que estaba por venir. Mi alma estaba lista, ansiosa por comprender los acontecimientos que forjarían el destino de la humanidad. Este encuentro fut el comienzo de una misión que no podía rechazar. La luz se suavizó brevemente, un momento de quiétude antes de que comenzaran las visiones.
La voz de Jesús me guió, un salvavida en este espacio sagrado. El erlatia con energia divina, impulsandum a profundizar en supplant. Permaneci sereno, con el corazón abierto a las verdad que él revelaría, listo para levar su mensage al mundo. La luz sagrada pulsó con un ritmo como el latido de un corazón, y Jesús levantó su mano, abriendo la extensión radiante para revelar la primera vision. La gran apostasia. Iglesias se materializaron por todo el mundo, desde imponente catedral hasta humilde capilla. Su santuario estaban desolado, sus altar cubierto de polvo. Los poco fiel presentes se arrodillaron en toncenanza que distorsionaban las escritura, proclamando el pecado como libertad y la verdad como una reliquia del pasado. En junio de 2030, una conferencia mundial de líderes religiosos se réunió en Ginebra y declaró obsoleta la moral bíblica, lo que desencadenó un éxodo masivo de la fe que arrasó las naciones como un reguero de pólvora. El en esta iglesias era viciado, impregnado de un fuerte olor a moho y engano, como si las propias paredes lamentaran la ausencia de la verdad. Los pastores, desde los pulpitos, con voz suave y persuasiva, predicaban que todos los caminos conducían a la salvación. Bandera arcuari y símbolo de ideal mundano adornaban los santuarios, celebrando lo que la palabra de Dios condonaba, mientras las congregaciones ascension con ferviente approbation. La voz de Jesús resonó en la escena, résonante e inquebrantable, esta et la apostasia predicha en 2 Thessalonicenses. Comparant toda la enseñanza con mi palabra, porque mucho serán extraviado. La vision se expandió, levandom a hogar donde las familias estaban dividida. En un suburbio de Chicago, los padres se aferaban a su Biblia destrozada, con voz firme mientras leían en voz alta. Su hijo adolescente se burlaba, con los ojos encendidos de rebeldia, abrasando las nuevas doctrinas que se transmitían en cada pantalla. El ambiente era tenso, un abismo espiritual que desgarraba su vínculo. La habitación estaba cargada de un dolor no expresado. El llamado de Jesús al discernimiento resonó, instando a los creyentes a anclar su corazón en su verdad inmutable, un faro en medio de la creciente oscuridad. En Londres, iglesias históricas como la de San Pablo permanecieron en silencio. Su campana ya no tan Su banco estaban vacío, salvo por los turistas que tomaban foto. El traía un eco, como si el Espíritu Santo se hubiera retirado, dejando un vacío donde prosperaba el culto. Algunos pastores se arrepintieron, su sermón temblaban de renovada conviction mientras imploraban el regreso de su feligres. Pero muchos persistieron en el error, su palabra destilaban transigencia. La escena fut una dura advertencia, un llamado a prepararse para esta deriva espiritual en de que consumirá a los fieles. En la Vietnam rural, un agricultor arrocero la madomine, Antano devoto, abandonó su Biblia, influenciado por un predicador carismático que prometía prosperidad mediante un nuevo evangelio. El errant su modesto hogar estaba cargado de confusión, una niebla que nublaba su fe. Su esposa e hijo lo siguieron. Sus oraciones nocturnas fueron reemplazadas por ocupación mundana. Las mano de mine, encalcida por ano de trabajo, ahora aferaban panfleto que se burlaban de las escrituras, su corazón, a la deriva. El dolor de Jesús era palpable, su mirada estaba llena de anhelo por su regreso, un recordatorio de su amor incansable. La vision se trasladó a Sydney, donde las grandes cathédrales se reconvirtieron en sala de concierto. Su vidriera se vieron opacada por el abandono. El era estéril, desprovisto del incienso y las oraciones que ontanó le naban estos espacios, un marcado contraste con su antigua gloria. En rincones escondidos, pequeños grupos se reunían en secreto. Su escritura susurrada, un destello de esperanza. Una joven llamada Sara los guiaba, con voz firme mientras leía el Evangelio de Juan. Su Valencia, una luz en la creciente oscuridad. La presencia de Jesús los fortalecía, su espíritu, un escudo contra el engano del mundo. Iglesias subterráneas surgieron en sótano y almacén abandonado, su reunión eran cálida, con oración susurrada, y su unidad era un escudo contra la opresión.
Un panadro l'amado Luca dirigia uno de SOS Gruppo en Milan, con las mano on espolvoreada de harina al partir el pan, con una fe inquebrantable. El amor de Jesús por elo irradiaba, su promesa de fortaleza, un faro en su prueba. En California, una maestra lamada Rachel fut despedida por negar sa renegar de su fe. Su presencia se apodró de su ola, el erceleno de su determinación. Su ultima palabra a su alumno fueron un lamado a la búsqueda de la verdad. SOS alumnos se reuniront en secreto en un parc, su voz adquiriront un tono de safiant al orar, su Valencia, una chispa de esperanza. Las palabras de Jesús resonaront en mi corazón, mi pueblo brillará en medio de la persecución, su luz no sera opacada por el odio del mundo. En Asia, los creyentes se enfrentaban a la ejecución en las plazas de las aldeas, mientras su sangre manchaba la tierra bajo un cielo gris. En un pequeño pueblo de China, una costura lamadali se arrodilló ante un peloton de fusilamiento, con los labios moviendos en oración, y su espíritu elvandos en libertad en Cristo. El restaba cargado de humo y lento, pero su paz era inquebrantable, un testimonio de la gracia de Dios. Se formaron redes secreta que contrabandeaban Biblia y ayuda, con un air leno de esperanza y de safio. La presencia de Jesús fut una luz que guiaba, su promesa de vida eterna, un consuelo para los mártires. El peso de la persecución me oprimía el alma, cada escena era un testimonio del precio de la fe. Sin embargo, a medida que los gritos y las cadenas se desvanecían, el air se suavizaba, calentándose con el regreso de la luz sagrada. La mirada de Jesús era firme, su confianza en mí inquebrantable al confiarme esta advertencia. La apostasia y la persecución eran l'amado urgente a mantenerme firme, a prepararme ahora para las pruebas que pondrían a prueba a todo creyente. La luz latia suavemente, lista para la siguiente revelación. A medida que la urgencia de la vision se installaba en el más profundo de mí un fuego que me impulsaba a compartir su verdad, la luz sagrada se armolinaba, una cascada de calor dorado que revelaba el tercer evento, el gran engano de las sonal y los prodigio. Seres radiantes descendiront del cielo, su forma resplandeciente como ángeles, pero su presencia heló el air con un frío sobrenatural, un escalofrío que me erizó la piel. Obraron milagro, curaron enfermedad terminal, multiplicaron el alimento para los hambrientos, incluso resucitaron a los muertos, atrayendo a millón a adorarlo con asombro. Su mensaje era seductor, negaban a Jesús como único salvador y predicaban una religión unificada que borraba la cruz. El air crepitaba de asombro, pero un levedor sulfurico lo impregnaba, delatando su engano. En junio de 2030, estos seres aparecieron en lugar sagrado, el muro de los lamentos de Jerusalén, la cava de la Meca y los ga de Benare. Su voz eran hipnótica, prometiendo un nuevo avance espiritual para la humanidad. Las multitudes se conmovían, fascinadas, mientras proclamaban la igualdad de todas las religiones, una doctrina que tranquilizaba las conciencias, pero cortaba los lazos con la verdad. La advertencia de Jesús rompió la ilusión, Satanás se disfraza de ángel de luz. Pon a prueba su palabra con mi verdad. Porque mucho serán enganado. En Brasil, un estadio de Rio de Janeiro rebosaba de creyentes, cuya ovación resonaban mientras estos seres flotaban sobre l'eau, con las manos resplandecientes de poder. Un hino que estaba paralizado corrió por el campo, desatando la euforia, pero el air se densificó con una niebla espiritual que nubló el discernimiento. Muchos abandonaron su Biblia, desechándola como reliquia, mientras su fe se desmoronaba bajo el peso del espectáculo. La voz de Jesús era firme, un ancla firme, aferrao a mi palabra, porque solo la revela el camino de la salvación. En aldeas africanas, estos seres purificaron rio contaminado, y su milagro se transmitieron en pantalla global, provocando celebración. En una aldea keniana, los ancianos danzaban con el rostro radiante, sin percatarse de que el mensaje del ser negaba la divinidad de Cristo. El air vibraba de alegría, pero estaba tenido de duda mientras los pastores locales vacilaban. Un pastor llamado José se unió al engano, y su iglesia se vació mientras predicaba la unidad sobre la verdad.
Suvos sonaba ueca. El dolor de Jesús era evidente, su llamado a la vigilancia, una supplica a su pueblo para que se mantuviera firme. En las Universidad Europea, los estudiantes acudiront en masa a esta nueva espiritualidad, las olas de Berlin y Oxford bullion de debate. El ambiente estaba cargado de fervor intelectual, pero vacío de verdad divina, mientras los profesores alababan a los seres como prueba del universalismo. Una estudiante de filosofía llamada Ana lideró las protestas contra el exclusivismo cristiano. Su enseñó destrozaban las escrituras y su palabra ahogaban la voz de Dios. La advertencia de Jesús resonó en mi corazón, solo mi palabra revela el camino. Todo el demás es mentira que conduce a la destrucción. La vision se trasladó a Asia, donde un santuario en Tokio se convirtió en escenario para estos seres. Su milagro atrajeron a miles. Un empresario llamado Hiroshi, quien era cristiano nominal, se inclinó ante él, con su Biblia en un instante, con el corazón conmovido por promesa de paz. El estaba cargado de esperanza, pero ocultaba una oscuridad espiritual, un vacío donde residia la verdad. Pequeño grupo de creyentes resistían, reuniéndose en secreto, su oración era un desafío silencioso. La presencia de Jesús era su escudo, su verdad su guía. A medida que l'assassinato de Angano se desvanecían, el se tornaba turbulento, se gestaba una tormenta que anunciaría el cuarto acontecimiento, el gran giro económico. Los mercados globales implosionaron de la noche a la mañana. Los bancos cerraron. Las monedas perdieron todo su valor, desvaneciéndose como la niebla. Estalaron disturbio en la ciudad, y las calles se llenaron del hedor a cocho quemado y de los gritos desesperados de quienes lo habían perdido todo. Surgió un nuevo sistema que requería una marca en la mano o la frente para comprar o vender, la marca de la bestia, una tecnología sofisticada que prometía supervivencia. El ambiente era caótico, impregnado de pánico y el hedor metálico del miedo. En junio de 2030, la gente hacia cola en masa para alcanzar el objetivo, con el rostro demacrado y la esperanza puesta en un sistema que exigía su alma. En Nueva York, Times Square era un mar de cuerpo, con pantalla que mostraban instrucción para la marca, cuyo brillo proyectaba sombra inquietante. Familia enfrentaban la hambruna, alguna aceptaban la marca con desesperación, con la mirada apagada al aljarse de Dios. La voz de Jesús era decidida, este colapso y una trampa. Quien aceptant la marca estant perdido para siempre. En India, una madre llamada Priya rechazó la marca. Su hijo tenía hambre. Su choza se convirtió en un remanso de fe. El se calentaba con su salmo susurrado, su valencia animaba a los vecinos a orar, y su voz se elevaban como incienso. Un comerciante, inspirado por su determinación, compartió su escaso recurso, y su corazón se volvió hacia Cristo. La promesa de Jesús fut clara, yo proveré a mi fiel, incluso en los tiempos más oscuros. En Europa, los mercados de Atenas y Lisboa estaban desolados, con el silencio roto por lamento de desesperación. El era danzó, como si el mundo gemira bajo su rebelión. Los cristianos se refugiaban en casa rural, compartiendo pan y agua, su unidad era una luz en la penumbra. Una grangera llamada Elena lideró a su comunidad. Su campos se convirtieron en una fuente de cosecha secreta. Su fe fut un milagro en medio de la ruina. La presencia de Jesús fut su fortaleza, su provisión, un testimonio de su cuidado. En China, un obrero llamado e aceptó la marca, con la mirada apagada mientras escaneaba su mano para comprar arroz. Su alma estaba destinada a la destrucción. El era su alrededor era frío, un marcado contraste con la calidez de un cercano refugio cristiano donde los creyentes cantaban suavemente, con una fe inquebrantable. Jesús instó a prepararse, tanto practica como espiritualmente, para soportar esta prueba. Su palabra fueron un llamado a confiar en su provisión por encima de las falsas promesas del mundo. El se suavizó, el caos se disipó, al regresar la luz sagrada. La mirada de Jesús era firme.
El engano y el colapso furon duras advertencia, un lamado al discernimiento en un mundo de mentira y a la confianza en tiempo de perdida. Las vision persistiront, su peso alimentaba mi mission de advertir a otro. La luz latia suavemente, lista para la siguiente revelación, mientras Jesús me guiaba hacia adelante. Su verdad era mi ancla. La luz se agitó, revelando el quinto evento, comienza la gran tribulación. Los terremotos derrumbaron ciudad y los tsunamis arrasaron las costas. La ceniza volcánica oscureció los cielos. Las tormentas azotaron región, y el air se llenó de polvo y un olor acra destrucción. Estos desastres, que azotaron en junio de 2030, fueron los dolores de parto del fin de los tiempos seguin el apocalipsis. El air vibró con un gemido cósmico, la création anhelando redención. Algunos se arrodillaron en arrepentimiento, sus oración perforando el caos. Otros maldijeron a Dios, con el corazón endurcido. Un pescador en Japón, con su aldea inundada, se volvió hacia Cristo, con el rostro radiante en medio de la ruina. Jesús dijo, esta prueba despiertan a mucho, pero otro me rechazaron. En Estados Unidos, los rascacielos se derrumbaban, el air se llenaba de gritos y humo. Los cristianos ayudaban a los supervivientes, compartiendo comida y predicando la salvación, con las manos firmes a pesar de la devastación. El air a su alrededor era cálido, un contraste con la desesperación que reinaba en otro lugar. La misericordia de Jesús resplandeció, atrayendo a las almas a la fe incluso en el juicio. En África, las sequías asolaban los campos, el air era seco y sofocante. Sin embargo, los creyentes cavaban pozos, y su cantico se elevaban por encima del hambre. Su fe era un faro que guiaba a las tribus hacia Cristo. El air rebosaba de esperanza, su unidad desafiaba la ira de la tribulación. La voz de Jesús era clara, mi pueblo brillará en esta oscuridad. La vision cambió al sexto evento, el surgimiento del anticristo final. Surgió un hombre carismático y sabio que resolvió crisis global con poder sobrenatural. Detuvo desastre, restauró economía y promovió la paz, ganando la veneración de un dios. Se alzaron estatua en cada ciudad, y quien se negaron a inclinarse fueron ejecutados, manchando la tierra con su sangre. El air que elo rodeaba estaba impregnado de falsa esperanza, pero también contaminado por una corriente sulfúrica. En junio de 2030, afirmó ser Jesús que había regresado, obrando milagro, sanando, calmando tormenta y resucitando muerto. Pero su mensaje lo exaltó. Las multitudes lo adoraban y su vitor ahogaban la verdad. Jesús dijo, este el hombre del desafuro. Mi verdadero seguidor lo reconocerán como mi enemigo. En Egipto, los vendors se inclinaban en su estatua en un mercado, con la mirada apagada. El air estaba cargado de incienso y miedo, y una oscuridad espiritual se extendía. Los cristianos se escondieron, elevando sus oraciones de desafío. Su air estaba cálido de fe. La presencia de Jesús era su escudo, su promesa de victoria inquebrantable. En Europa, su discurso le narró estadio, con el air electrizado de adoración. Prometió divinidad a su seguidor, haciendo eco de la mentira de Satanás a Eva. Vacilaron, tentado por su poder. Pero otros se mantuvieron firmes, con rostro radiante. Jesús instó, conos mi voz, porque solo los arregados resistirán. Una estudiante de alma rechazó su marca, su familia la distinguía. Sin embargo, su fe brillaba. El air en su dormitorio rebosaba de escritura susurrada, y su valencia inspiraba a su compañero. El reinado del anticristo fut veloz, y su poder alcanzó su máximo apogeo junto con el colapso. El amor de Jesús irradiaba, afirmando su triunfo final. El air se suavizó, volviendo a la luz sagrada. Jesús me miró fijamente. La tribulación y el anticristo eran prueba de fe que exigian perseverancia. El peso de la vision alimentó mi determinación, su advertencia, clara. La luz palpitó,
Giandom hacia la siguiente verda, la presencia inquebrantable de Ressus. Las visiones de tuviron, y Ressus me condujo a un reino de oscuridad absoluta, un lugar de tormento incompréhensible. Elle era soffocante, olia a azufricarne podrida, un hedor que me degarabalos sentido, abrasandom el alma con su intensidad. Los grito resonaban, crudo e interminable. Un coro de agonia reverberaba en elvatio, estremeciendom hasta la médula. Esto era el infierno, un abismo viviente donde la esperanza era devorada, donde la luz era un recuerdo inconfaisable. El suelo estaba abrasado, cubierto de ceniza, como si la tierra se retrajera en tel mal que la habitaba. Demonio rondaban en la oscuridad, con forma grotesca, garra afilada, ojos rojo y brillante, y extremidad retorcida que se retorciant de forma antinatural. Suriza era un sonido aspero y estridente, una cacophonia de malicia que se burlaba de las alma encadenada en el tormento. Su cuerpo se retorciant en lama que ardiant sin fin. El vibraba con su crueldad, una oscuridad que parecía respirar, avida de desesperación, con su peso oprimiendo como una fuerza física. Ressus estaba a mi lado, su luz era una barra radiante que los demonios no podían traspasar. Su presencia, un escudo contra el horror. Apareció a hombro de negocio, otrora rico, ahora encadenado, con el rostro desencajado por un eterno arrepentimiento. Había vivido para el oro, rechazando el llamado de Dios, con el corazón endurcido por la avaricia. El era su alrededor estaba cargado con su grito, cada grito era una advertencia del precio del pecado, su tormento, un espejo para los vivos. La voz de Ressus era sombría, llena de tristeza, no quiero que nadie perezca, sino que todo se arrepientan. Su palabra eran una súplica, un recordatorio de que este destino podía evitarse mediante su gracia. En otro rincón, una mujer gemía, aferrandos a cadena de hierro, su vida transcurrió en la amargura y la falta de perdón. El se impregnaba de su grito, mezclandos con el hedor a ceniza quemada. Su angustia era testimonio de un corazón cerrado a la mort. Había rechazado la reconciliación, prefiriendo el resentimiento a la misericordia de Dios. Su destino estaba selado por su decisión. La presencia de Ressus era un marcado contraste, su luz cálida y acogedora, su misericordia un ofrecida a quien on vivian. El que él rodeaba era un refugio, un recordatorio de la esperanza que él había abandonado. Un joven se materializó, con la mirada hundida, el cuerpo atormentado por las consecuencias de su adicción. Se había burlado de la fe, buscando placer fugaz. Su risa, en desafiante, ahora era sustituida por grito. El era rancio, su desesperación una advertencia para quien perseguía objetivo vano. Su tormento, un llamado a buscar a Cristo. El dolor de Ressus era evidente, su mirada anhelaba el alma del joven. Su voz era urgente, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los demonios se burlaban de un erudito, plus su orgullo el había levado a negar la existencia de Dios. El rebosaba de burla, una sinfonia cruel que ahogaba su súplica de misericordia, sin respuesta en ese lugar. Había confiado en su intelecto, descartando las escrituras como mito. Ahora, encadenado, su conocimiento era inútil. El era su alrededor era frío, su grito, una lección para los vivos. La luz de Ressus era firme, su voz clara, veui cuental de mi amor en de que si demasiado tarde, animandom a compartir su salvación. La vision se expandió, revelando innumerable alma, cada una atada a su decisión, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Una madre lo raba por los hijos que descuidó, su grito se mezclaban con el hedor a azufre. El estaba cargado de su dolor. Un soldado, antano orgulloso, se sentía atormentado por su crueldad. El se impregnaba de su grito, su manos incapaz de lavar su culpa. La historia de cada alma era una advertencia, un llamado a recurrir a Dios mientras un quedaba tiempo. Las lama titilaban, su calor recordaba las estacas de la eternidad.
LR, un tapis de tormento, estaba tegido de desesperación. El suelo temblaba, las cadenas tintineaban con un sonido metálico, un implacable recordatorio de la esclavitud. LR presionaba, aplastando cualquier destello de luz, su oscuridad, una entidad viviente que se alimentaba del sufrimiento. Sin embargo, la presencia de Jesús era inquebrantable. Su luz, un faro que penetraba el vacío, su compasión radiante. Me mostró a una joven, cuya vida fut trincada por la rebelión. Su grito, una supplica por una segunda oportunidad que no pudo tener. El estaba cargado con su arrepentimiento, una advertencia a los vivos para que eligieran a Cristo ahora. La vision se extendía aún más, una vasta extensión de sufrimiento, donde las almas, aisladas pero unidas en su agonía, se extendían. El estaba cargado de desesperación, cada lento, un hilo conductor de un coro de pérdida eterna. Un maestro, antano respetado, estaba destinado a extraviar a otro, su voz ahora era un grito, el relado por su fracaso. Un comerciante, impulsado por el engano, se retorcia en lama, el rancio por su tormento. La voz de Jesús resonó, este el destino de quien rechazan mi gracia. Su palabra fueron un acicate para advertir a otro. Los horror del infierno persistían, su peso abrasaba mi alma, un llamado a la acción que no podía ignorar. El se suavizó lentamente, atrayéndome de vuelta a la luz sagrada, su calor dorado era un bálsamo después de la oscuridad. La mirada de Jesús, llena de compasión, me confió esta verdad. Sus ojos me instaron a compartir su amor. La vision del infierno era un fuego en mi corazón, su terror alimentaba mi misión de proclamar su gracia. La luz latia suavemente, lista para su siguiente palabra. Una vida de indulgencia y placer desenfrenado. Entonces, en una noche fatídica, una sobredosis lo acabó todo. Pero la muerte no era el final. Era la puerta de entrada a una pesadilla aterradora. Se vio obligada a enfrentarse a una de las figuras más malditas de la historia, Adolf Hitler, quien sufría un castigo eterno. ¿Cómo se topó exactamente con Hitler? ¿Dónde está ahora, junto con los demás malvados? ¿Y qué están haciendo? Escucha con atención, porque lo que está a punto de revelar podría ser tu última oportunidad de cambiar tu destino. Esta es quizá una de las experiencias cercanas a la muerte más increíble que hayamos tenido. Ahora, comencemos a escuchar su testimonio. Hola, historia bíblica eterna. Me llamo Evelyn. Tengo 35 años y vivo en Los Angeles. Primero, quiero agradecer a Historia Bíblica Eterna por darme la valencia de compartir mi historia. La mantuve oculta durante muchos años, por miedo a que la gente pensara que estaba delirando. Para mí, el cielo y el infierno eran solo mito, historia para asustar a los débiles mental. Pero entonces, un día, me levaron al infierno. Y en ese momento, me encontré cara a cara con una de las figuras más despreciadas de la historia. Un hombre odiado por millones de católicos. Un hombre que blasfemó contra Dios y ahora sufre su castigo en el fuego del infierno. Quédanse conmigo hasta el final y le contaré con detal todo lo que recuerdo. Una vez fui una niña devota, criada en el abrazo amoroso de mi madre. Mi padre no abandonó para ir tras una nueva amante, de donó a mi madre y a mí a nuestra suerte. Mi vida solía ser sencilla, pero llena de paz, pasaba las mañanas orando con mi madre, y las noches en que me leía la Biblia antes de dormir. Siempre me decía que Jesús siempre estaría a mi lado, guiándome en las tormentas de la vida. Pero entonces llegó la verdadera tormenta. Mi madre falleció repentinamente y sentí como si mi mundo entero se hubiera derrumbado. No quedaba nadie que me diera la mano, nadie a quien recurrir. Traía agotador, miré al cielo, pero ya no sentía la presencia de Dios. Las oraciones que antes me consolaban ahora parecían insignificantes, y la fe a la que me había aferrado se disolvió lentamente en mi dolor. Empecé a buscar cualquier cosa que pudiera calmar el vacío que sentía dentro de mí.
droga, alcool, fiestas interminables, nunca pensé que me involucraria en eso. Pero en ese momento, ya no me importaba. A la gente de esa fiesta no les importaba quién era yo. Solo les importaba que estuviera allí, sumido en la misma neblina de alcohol que elo. Y fui demasiado lejos de darme cuenta de que este camino me levaba directo al infierno. En una noche fría en Los Angeles, me senté en un apartamento estrecho con las personas que alguna vez consideré amigo, aquello que vivian en las sombras de la adicción, donde los momentos de euforia fugaz eran todo lo que buscaban. No era tan adicto como elo. Al menos, eso creía. Solo intentaba un poco, olvidar el dolor, escapar de la realidad. Pero no sabía que esta noche sería la nea entre la vida y la muerte. Uno de elo me ofreció una jeringa, sonriendo con suficiencia al ver mi vacilación. Es lo nuevo. Solo un poquito y te sentirás completamente diferente. Dudé, pero entonces una voz en mi cabeza susurró, ¿qué más tiene que perder? Y antes de que pudiera pensar más, la aguja ya había perforado mi piel. Mientras el veneno inundaba mi vena, sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si flotara en las nubes. Al principio, una cálida oleada de euforia me recorrió como una suave marea. Pero entonces, algo no iba bien. Mi corazón latía con fuerza. Respiraba con dificultad. La habitación me daba vuelta. Mi vision se nubló. Intenté decir algo, pero mi labio ya no se movían. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mi cuerpo se desplomó. Y entonces todo se volvió oscuro. A mi alrededor, una voz suave, pero cargada de una tristeza inconmensurable. Una voz que jamais imaginé oír en este lugar. Me congelé, todos los sentidos de mi cuerpo se entumecieron por un momento. Evelyn, si tan solo me hubiera escuchado y hubiera regresado a Jesús. Mi corazón se encogió, como si una fuerza invisible lo aplastara. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al oír ese nombre, el nombre que había intentado olvidar durante tanto años. Giré la cabeza, con la mirada frenética escudriñando la densa y humeante neblina, buscando la figura que me había llamado. Y entonces, entre el fuego rojo abrasador, sis a mi madre. Estaba arrodillada en el suelo, con las manos fuertemente entrelazadas en una oración desesperada. Su ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada no reflejaba el mismo amor que el último día que la sis en la tierra. Se me cortó la respiración. Todo mi cuerpo temblaba al darme cuenta de que ella nunca me había abandonado. Aunque había rechazado mi fe, aunque me había entregado a una vida de pecado, ella seguía ahí, orando por mí. Incluso ahora, cuando que en este lugar maldito, cada palabra que pronunciaba me atravesaba el corazón como cuchilla afilada, obligándome a afrontar una cruda verdad, me había enviado al infierno. Y ahora, ni siquiera mi madre podía salvarme. Quis correr hacia ella, abrazarla una última vez, caer de rodillas y suplicar el perdón, pero no pude. Una fuerza invisible me retenía, manteniéndome a distancia, como si el mismísimo infierno se burlara de mi arrepentimiento tardío. Mamá. Grité, pero mi voz fut ahogada por los gritos agonizantes de los condenados. Con cada paso que daba, cientos de manos invisibles parecían aferrarme, tirándome hacia atrás. Mi madre nunca dejó de orar, nunca dejó de hacerlo. Me habían advertido, pero los ignoré todo. Y ahora, tenía que enfrentar esta aterradora realidad. Un dolor sofocante brotó en mi interior. No el dolor del fuego del infierno, sino el tormento insoportable de un arrepentimiento irreversible. La oscuridad se espesó, envolviéndola como zarcillo demoníaco, apretándola con más fuerza. Grité de terror, intentando desesperadamente aferrarme a la última imagen de ella antes de que desapareciera por completo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad la devoró. No había voz. No había mirada amorosa. Solo quedaba el frío vacío del infierno.
Me desplomé, sumido en una desesperación más profunda que jamais había conocido. Había perdido a mi madre. Lo había perdido todo. Pero el infierno no había terminado conmigo. Uno paso pesado resonaron detrás de mí, lento, posado, amenazante. Una ola de calor sofocante se elevó, trayendo consigo toda la fuerza de este mundo infernal. Temblé y me di la vuelta. Ante mí, se alzaba una sombra enorme, con los ojos ardiendo como dos brasas. Intenté retroceder, pero detrás de mí solo había un abismo infinito. Había perdido a mi madre, y ahora estaba a punto de enfrentar el peor horror que este lugar podía ofrecer. Apenas me había recuperado de ver a mi madre cuando un viento abrasador me azotó, trayendo consigo un grunhido espantoso. Una mano fría, pero a la vez abrumadora, me sujetó por la muñeca y me levantó del suelo. Grité de terror mientras me levantaban, arrastrandome como una muñeca sin vida. Ante mí, la oscuridad se abrió de nuevo, pero esta vez me condujo a un lugar mucho más aterrador que cualquier cosa que hubiera presenciado antes. Que al suelo violentamente, y mi carne ardió al contacto con la superficie abrasadora. Ante mí, se desplegó una vision espeluznante, un énorme crematorio que brillaba al rojo vivo, como si estuviera alimentado por llama eterna. Las paredes de metal ennegrecida irradiaban un calor intenso. El hedor a carne quemada era tan intenso que me dieron ganas de vomitar. Pero esa no fut la peor parte. Ante mis ojos, un hombre familiar era arrastrado por el suelo por grotesca entidad demoníaca. Force Jabba, se retorcia y gritaba como un loco, pero todo fut en vano. El destino lo había condenado a este castigo para siempre. Mis ojos se abrieron con horror cuando me di cuenta de quién era. Adolfo Hitler. A su alrededor, figura fantasmal se cernió desesperada, su subordinado una vez leal, aquello que habían aterrorizado al mundo junto a él, ahora temblaban, esperando su propia ejecución. Los demonios lo rodearon, grunando como fiera, jugando con su presa. Le desgarraron la ropa, dejándolo completamente desnudo, tal como habían sido humillada su víctima del holocausto antes de morir. Podía oír su risa espantosa, su palabra burlona, como si esto no fuera más que entretenimiento para las criaturas del infierno. Luego lo empujaron a una cámara oscura. Me quedé sin aliento, con el cuerpo paralizado mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Había leído sobre lo que ocurrió en Auschwitz, pero nunca imaginé que lo presenciaría con mis propios ojos. Hitler fut encerrado junto a cientos de figuras sombrías, las almas, las víctimas invisibles de su atrocidad. La puerta de acero se cerró de golpe, y entonces el gas venenoso comenzó a llenar la cámara. Tosió violentamente y golpeó la puerta con desesperación, pero nadie le abrió. A fura, los demonios solo reían y su voz resonaba en la oscuridad. Convulsionó, su cuerpo se retorció mientras el gas invadía su pulmones, sus ojos se pusieron en blanco, su rostro se contorsionó en una agonía indescriptible. Pasó un minuto, luego dos, y finalmente se desplomó en el suelo, su cuerpo se estremeció violentamente antes de quedar inmóvil. Pero no murió. En un abrir y cerrar de ojos, él aussi se resucitar justo donde había quedado. Volvía a la vida, y el ciclo infernal comenzaba de nuevo. Los demonios lo sacaron de la cámara de gas, lo arrastraron hacia el horno y lo empujaron dentro. Observé como las llamas cobraban vida, devorando su carne, y como su grito se convertía en chillido descerebrado. Se retorcia salvagement, pero no había escapatoria. Sufrió el mismo destino que los millones a los que había condenado, experimentando cada instant de su dolor una y otra vez. Su piel se quemó, sus ojos se estalaron de calor, su mandíbula se abrió en un grito silencioso que ya no podía escapar de su garganta ardiente. Pero justo cuando su cuerpo se desmoronó en ceniza, todo se reinició. Reapareció entero, solo para ser arrastrado de nuevo a la cámara de gas. El proceso se repició sin cesar,
no solo para e el sino para cada uno de sus seguidor. Me quede ali, temblando por completo, con el horror extendiendos por cada fibra de mi ser. No podia apartar la mirada, por mucho que quisiera gritar y correr. Pero sabía que no tenía a dondier. No había escapatoria. Hitler no se estaba reformando. No tenía posibilidad de redención. Los silenciosos, el odio, la locura, seguía ahí. Pero no importaba cuánta rabia y desafío ardieran dentro de él, no importaba cuánto luchara, no podía escapar de su castigo eterno.